Hola a todos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Seguimos en el Congreso Veterinario de León en esta edición pues única y tan novedosa. Vamos a ahora continuar con una plática en la que vamos a abordar el tema de cirugía de vaso. Es un tema que se trata poco porque aparentemente es pues muy sencillo la cirugía de retirar un vaso. Pero no por ser sencillo deja de ser importante que conozcamos un poco más de las patologías que afectan al vaso y de cómo se recomienda abordarlo y tratarlo desde el punto de vista quirúrgico. La cirugía que realizamos comúnmente, pues sin duda es la esplenectomía. La esplenectomía puede tener muchas indicaciones. Encontramos que hay esplenomegalia, que es normalmente la causa por la cual se realiza la cirugía, y puede tener una forma simétrica, ser un aumento de tamaño en el vaso, parejo, homogéneo, y la vemos por congestión, por torsión esplénica, por insuficiencia cardíaca, secundaria dilatación y volvulo gástrico, por enfermedades infiltrativas que pueden ser inmunomediadas, infecciosas, neoplasias, y también vemos otras enfermedades que son focales, dentro de las cuales vemos las neoplasias que se presentan más comúnmente como los hemangiosarcoma, linfoma, mastocitomas, y todo esto es lo que nos lleva normalmente a tener un diagnóstico de enfermedad en el vaso y a tener la necesidad de realizar una esplenectomía. Vamos a ver que hay presentaciones y formas del vaso de todos tipos. Hay algunos de apariencia localizada como tipo abscesos, hay masas que involucran una sola porción del vaso y que generan sangrados muy importantes, hay otras que son nodulares, pequeñas a lo largo de todo el parénquima del vaso, es decir, podemos tener una variedad de formas muy importantes. Hay las que se originan del parénquima hacia la parte externa y hay otras que se originan del parénquima hacia la parte de la irrigación, comprometiendo mucho la irrigación del páncreas, del estómago. De ahí que es importante que conozcamos perfectamente la anatomía del vaso, su irrigación y de qué manera podemos suturar, ligar estas arterias y venas sin generar un daño colateral. Vamos a recordar que el vaso está formado por la cápsula, fibras musculares, tiene un parénquima en donde hay una pulpa blanca, tejido linfoide, pulpa roja, pero la parte más importante de la anatomía es que ubiquemos claramente de qué manera está irrigado para que nosotros podamos en determinado momento saber qué estamos ligando durante la cirugía. El vaso está unido al estómago por el ligamento gastroesplénico que vemos ahí en la parte dorsal de esta imagen, en esta zona. Y vamos en estas otras imágenes a entender un poco de su irrigación. Vamos a ver que de la arteria aorta sale el tronco celíaco y de él directamente se hace una ramificación con la arteria esplénica que va a llegar directamente al vaso. De esta arteria van a ver unas ramificaciones para irrigar el páncreas. Este detalle es importante tomarlo en cuenta porque en la cirugía debemos cuidar en no afectar estas ramificaciones que en caso de afectarlas quitaríamos parte de la irrigación del páncreas. De esta arteria esplénica se forma la arteria gastroepiploica izquierda. En este caso, en este esquema, vamos a ver cómo viene la arteria esplénica y de aquí se forma la arteria gastroepiploica izquierda que se anastomosa o se fusiona con la gastroepiploica derecha que se origina de la arteria hepática. Entonces vemos que la irrigación del estómago, del vaso y del páncreas están relacionadas. Por otro lado, vamos a tener las arterias gástricas y venas cortas que van directamente entre el estómago y el vaso. Estas se pueden
eliminar perfectamente, ligar perfectamente sin ninguna consecuencia. En caso de ligar la gastroepiploica izquierda, sabemos que tenemos la derecha que va a irrigar bien el vaso, pero hay técnicas en donde se procura respetar esta arteria. El vaso está ubicado en la cavidad abdominal. Si nosotros hiciéramos una incisión, así es como lo veríamos. Veríamos el cuerpo del vaso. Con esta aplicación que se llama Ivala Learn, podemos girar y jugar con las estructuras anatómicas, en donde vamos a ver de qué manera está acomodado el vaso dentro de la cavidad. Entonces vemos por la parte dorsal las vértebras y vemos cómo el vaso se acomoda del lado izquierdo de la cavidad abdominal, abarcando toda la parte ventral. Esto es un vaso normal. Cuando hay crecimiento, el vaso involucra y ocupa una gran parte de la cavidad abdominal. Esto se encuentra entre el estómago y el resto de los intestinos, como para que lo ubiquemos de manera más adecuada. ¿Cómo vamos a determinar que tenemos una enfermedad esplénica? La realidad es que muchos de los casos que atendemos son hallazgos incidentales. ¿Cómo encontramos o cómo tenemos un hallazgo incidental que nos habla de una enfermedad del vaso? Pues al examen físico, el cual realizamos a todos los pacientes que llegan a consulta, por cualquier otro motivo o por algo relacionado. Pero hacemos un examen físico que incluye la palpación abdominal desde craneal, medial, caudal, en donde vamos a percibir una masa si es que ésta tiene un tamaño palpable a nuestras manos. Otra manera es cuando realizamos ultrasonido por algún otro motivo o realizamos un ultrasonido que forma parte de nuestro panel de check-up del paciente geriátrico. Cuando hacemos estos estudios vamos a encontrar muy comúnmente neoplasias en vaso y cuando estamos haciéndolo de manera preventiva encontramos neoplasias muy a tiempo, neoplasias que no han sangrado, que podemos retirar de manera oportuna. De ahí la importancia de hacer un examen físico general palpando a nuestro paciente perfectamente o de hacer chequeos anuales en pacientes a partir de cierta edad. Nos ha ayudado muchísimo en, como les decía, realizar una cirugía oportuna y curativa en casos en donde si se hubiera esperado el tumor hubiera crecido, posiblemente sangrado o hubiera tenido metástasis para el momento del diagnóstico. Otra forma de diagnóstico es cuando el paciente tiene signos propios de enfermedad de vaso, por ejemplo, secundarios al sangrado. Muchas de las neoplasias que afectan el vaso, como el hemangiosarcoma, tienden a crecer de manera importante y a sangrar. ¿Qué signos tiene un paciente que está sangrando? Es un paciente que de haber estado normal, de pronto lo ven muy débil, no se quiere levantar, puede tener las mucosas pálidas, taquicardia, en general todos los signos de un paciente hipovolémico. ¿Okay? Entonces, si nos llega a nosotros un pastor alemán que tiene una predisposición importante a este tipo de neoplasias, con historia de que estaba muy bien y de pronto no se quiere levantar, lo ven muy débil, uno de nuestros diferenciales debe ser el sangrado intraabdominal secundario a una neoplasia en el vaso. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Primero, examen físico, palpamos, hay un aumento de tamaño en la zona, posiblemente palpamos bien la masa y vamos a realizar una radiografía en la cual podemos ver el efecto de masa desplazando el estómago hacia craneal. Es una masa normalmente en la zona media de la cavidad abdominal. Pero el diagnóstico final lo vamos a realizar con el apoyo del ultrasonido, en donde además de poder ver si hay una masa o si hay muchas masas o las características de las masas, vamos también a poder hacer punciones guiadas. Una punción de aguja delgada nos llega a dar el diagnóstico en un 50-60% de los casos. Si nosotros tenemos el resultado de una neoplasia, este es un resultado confiable.
Si en el resultado tenemos a la punción un resultado de una estructura benigna o simplemente tenemos sangre, no podemos confiar en ese resultado, tenemos que planear, observar a nuestro paciente o repetir el estudio o hacer ya una punción para obtener una biopsia de otro tamaño. Porque estas pruebas fácilmente se contaminan con sangre. Entonces, si tenemos un resultado claro con células neoplásicas, el resultado es válido. Si lo tenemos negativo, tenemos que tomarlo con cautela y planear una biopsia con Trucut o algún otro sistema, quizás a través de la laparoscopía, para obtener una muestra que sea diagnóstica y lo tengamos claro. Hay casos en que el tamaño de la neoplasia nos obliga a ir directamente a cirugía, entonces a veces no hacemos punciones en esos casos. Pero en los que tenemos nódulos pequeños es en donde es más importante el seguimiento con el ultrasonido y con las punciones. Una vez que decidimos que nuestro paciente debe ser sometido a una cirugía, vamos a hacer una valoración prequirúrgica cuidadosa en donde tenemos que tener pruebas de sangre completas. Vamos a revisar en nuestra biometría hemática o hemograma qué hematocrito tiene el paciente, qué hemoglobina tiene y determinar si es necesario transfundir al paciente antes o durante la cirugía. Los pacientes tenemos que valorar si ha tenido un sangrado importante, si está hipotenso, si tenemos o no arritmias. Recuerden que los tumores de vaso, así como las torsiones esplénicas y algunas otras patologías de la cavidad abdominal, llegan a producir arritmias, normalmente bradiarritmias. Entonces tenemos que haber monitoreado el corazón. Debemos en nuestras pruebas de sangre determinar si el paciente está estable o no para entrar a cirugía. Si tenemos un paciente hipotenso con el hematocrito muy bajo, pensaremos en transfundir previo a la cirugía. ¿Okay? Si es posible, vamos a hacer pruebas de coagulación y vamos a pedir al propietario del paciente que nos consiga un donador para estar preparados en caso de pérdida de sangre. En los pacientes con sangrado, como les decía, en general vamos a tratar de tener un donador, vamos a transfundir si es necesario. Cuando entramos a la cavidad abdominal y tenemos un sangrado en ese momento o tenemos un sangrado importante y no tenemos un donador, muchas veces se piensa en hacer una autotransfusión, pero eso no es válido en el caso en que haya una neoplasia, porque vamos a introducir esas células neoplásicas a todo el torrente sanguíneo. La autotransfusión solo es válida secundaria a un sangrado por traumatismo. Cuando llega un paciente con un trauma abdominal y determinamos que hay un sangrado importante, normalmente estos sangrados, cuando es por un traumatismo, son secundarios a una laceración del vaso o del hígado. En esos casos sí podemos pensar en realizar una autotransfusión porque es sangre que no está contaminada y que no tiene células neoplásicas. Dentro de las neoplasias esplénicas, que es lo que vemos más comúnmente, vamos a ver que el hemangiosarcoma es el número 1, es la neoplasia que vemos más o menos en el 51% de los casos de vasos que retiramos. También vemos linfosarcomas, leiomiosarcomas, fibrosarcomas, hemangiomas. En gatos es mucho menos común el hemangiosarcoma, vemos más linfosarcomas. Y algo interesante es que depende la talla del paciente, es la posibilidad de que tenga o no hemangiosarcoma. Las razas de talla grande, en la neoplasia que vemos más comúnmente es el hemangiosarcoma. Pero en las de tallas pequeña es menos común, por lo que vamos a ver que si el paciente de talla pequeña tiene una neoplasia maligna, no necesariamente va a ser hemangiosarcoma. Además de que tienen más crecimientos o neoplasias de tipo benigno que los de talla grande. Esos son datos interesantes que nos sirven para platicar con el propietario y hablar de pronóstico.
Sabemos que el hemangiosarcoma es una neoplasia maligna, agresiva, que nos va a dar una sobrevida tal vez de 3 meses, que puede haber hecho metástasis. Sabemos también que responde a la quimioterapia hasta cierto punto. Se maneja a veces doxorubicina, ciclofosfamida a dosis metronómicas. Es decir, hay opciones de tratamiento posteriores a retirar el vaso, pero únicamente nos alargan el tiempo de vida, no son realmente curativas. El hemangiosarcoma, recuerden que generalmente hace metástasis. Para cuando lo diagnosticamos, sobre todo cuando son masas grandes que ya sangraron, que realmente se diagnosticaron por el tamaño de la neoplasia y por el sangrado, más que por un hallazgo incidental en un chequeo de un paciente geriátrico, normalmente va a haber metástasis. 45% de los casos lo van a tener en el corazón, en particular en el atrio derecho. Si tenemos neoplasia en el atrio derecho, se llega a retirar la aurícula y puede ayudarle o le da mayor tiempo y calidad de vida. Si ya lo tiene de un tamaño que no es retirable, en algunos casos se puede hacer una pericardiectomía para permitir que haya cierto sangrado de la neoplasia sin que se haga una efusión o un sangrado en el pericardio y secundario a esto una tamponada cardíaca. Entonces sí se va a tratar de darle una mayor calidad de vida y más tiempo de vida. Hay que quitar el vaso, el tumor, a veces hay que abrir el pericardio o quitar la neoplasia del atrio. Además de al corazón, puede hacer metástasis a hígado, metástasis dentro del mismo cavidad abdominal en el omen,to, en el mesenterio. Y muchas veces cuando entramos a cirugía a retirar el vaso, vemos claramente que ya es un paciente con metástasis importante. Todo esto es importante para comentarlo al propietario, para darles expectativa de vida del paciente. Y una parte importante es que cuando entramos a cirugía y vemos una masa grande en el vaso, nosotros de manera macroscópica no podemos diferenciar si eso es un hemangiosarcoma o es un hematoma. Se han hecho estudios comparativos y no se puede distinguir. Entonces no hay que asumir en el momento que entremos y veamos una masa gigantesca con zonas en que ya sangró y digamos, no, bueno, esto es un hemangiosarcoma, hay que dormir al paciente porque le quedan 3-4 meses de vida. Eso no es así. Si no vemos metástasis y vemos una masa grande, no podemos determinar si eso es benigno o maligno. Muchas masas que retiramos que de vista juraríamos que es un hemangiosarcoma, nos llega el resultado de patología y es un hematoma, lo cual tiene un extraordinario pronóstico y eso nos hace o nos obliga a mandar siempre a patología lo que retiremos y no asumir que lo que nos parece macroscópicamente necesariamente es así. Como les decía, el pastor alemán tiene un riesgo mayor que otras razas, es en donde se presenta más comúnmente el hemangiosarcoma. ¿Qué signos clínicos vamos a ver? Los que ya habíamos comentado: el agrandamiento abdominal, anorexia, manifestación aguda de debilidad, depresión y los signos característicos de choque hipovolémico. Al examen físico nosotros palpamos, podemos palpar la masa o simplemente la distensión abdominal. Vemos los signos de choque. Hacemos pruebas de sangre en donde podemos encontrar una leucocitosis neutrofílica, anemia, glóbulos rojos nucleados, cuerpos de Jolly-Jolly, acantocitosis, trombos, trombocitopenia. Son algunos de los hallazgos que podemos encontrar secundarios a un hemangiosarcoma. Normalmente cuando hay un hematoma, los cambios son mucho menos evidentes, no hay acantocitosis y se considera que con estos cambios podemos sugerir que hay una neoplasia. Pero no es algo absoluto. Hay quienes dicen que no hay manera con las pruebas sanguíneas de tener claro si es una neoplasia o no. En las radiografías vamos a ver lo que habíamos comentado, un efecto de masa desplazando el estómago hacia craneal, el resto de las vísceras hacia dorsal y caudal, y eso, bueno, dependerá el tamaño de la masa.
Con ultrasonido, como habíamos dicho, se puede localizar perfectamente la lesión, ver el tamaño, ver las características. Hacemos la punción de aguja delgada guiada con el ultrasonido. Se sabe que, o los estudios que se han hecho en humanos por lo menos, se ha visto que las complicaciones son menor al 1%. Entonces, se puede hacer una punción si es guiada, si está bien hecha, sin mayor complicación y nos ayuda a obtener los diagnósticos. Y como ya habíamos dicho, si son benignos, vamos a observar y hacer ultrasonidos de manera repetida. Actualmente, y con el uso más cotidiano de la tomografía, se ha visto que es una herramienta diagnóstica importante en donde nosotros vamos a poder valorar con la tomografía pues, la cavidad abdominal en su totalidad. Nos va a ayudar no solo a ver la masa que se encuentra en el vaso, que aquí la vemos perfectamente, nos va a ayudar con el uso de medios de contraste a determinar si tenemos metástasis o no en el hígado, en la zona del mesenterio, en el omento. Nos va a dar precisamente o características mucho más precisas de las condiciones que tiene nuestro paciente. Actualmente realizamos pocas tomografías específicamente para neoplasias de vaso. Pero las encontramos muchas veces de manera secundaria cuando nos llevan pacientes a realizar tomografías por otros motivos. Entonces, en este caso, por ejemplo, era un paciente que presentaba un melanoma oral en la mandíbula izquierda y estaban buscando metástasis. Y ahí se pudo ver la masa en el vaso con cavitaciones, posibles focos de necrosis, y esto nos hablaba de una posible neoplasia primaria o metastásica. Los especialistas en imagen que tienen estudios avanzados en el diagnóstico e interpretación de tomografía, en este caso el doctor Daniel Rodríguez con su grupo de BETEM, que son los que nos hacen el favor de interpretar o con los que trabajamos para que interpreten estas imágenes, pues llegan a tener los conocimientos necesarios para evaluar las masas que afectan al vaso y poder determinar si tienen características o no de malignidad. De ahí que la información que nos da estas imágenes son muy importantes. Este es otro caso en donde vemos lesiones en el vaso. Se buscaba también metástasis. Y aquí vemos una hiperplasia nodular, posiblemente hematopoiesis extramedular, pero no se ven características de malignidad. En este otro caso, en donde vemos a este paciente que tiene una masa en intestino y había presentado vómito, y en estos hallazgos vemos lesiones esplénicas. Aquí esta zona que tiene características de cierta agresividad nos ponen en la interpretación probablemente metastásica o primaria. Pero se puede ver en las imágenes de tomografía si tienen o no características malignas, lo cual nos ayuda mucho en el pronóstico y en la toma de decisiones. Entonces, bueno, esta es una herramienta que cada día se vuelve más común y que es importante que sepamos que existe. Aquí otra imagen con lesiones metastásicas o una neoplasia primaria, lo vemos aquí. Y como les decía, nos sirve la tomografía para valorar al paciente la cavidad abdominal en su totalidad con medio de contraste y ver si hay o no metástasis. Una vez que hemos decidido realizar la cirugía, recuerden, hay que monitorear el corazón. Vamos a tener arritmias en un porcentaje de casos importantes. Es importante mantenerlo monitoreado durante la cirugía, no solo haberlo realizado previo, sino durante la cirugía mantener un monitor cardíaco para poder identificar arritmias, ir manejándolas
de manera adecuada durante la cirugía. Y una vez que entramos a cirugía, vamos a realizar una esplenectomía total, es decir, vamos a retirar el vaso en su totalidad, sobre todo cuando hay una neoplasia. No queremos dejar una porción del vaso que seguramente va a estar afectada, así que se retira en su totalidad. Y hay diferentes técnicas. Esta, descrita en el libro de la doctora Fossum, nos habla de identificar el vaso e ir ligando los vasos muy cerca al parénquima para evitar daños a la arteria gastroepiploica izquierda. Vamos a hacer, y para asegurarnos de ligar de manera adecuada cada uno de estos vasos. Vamos a ver que hay diferentes técnicas. Esta es una de ellas. Es muy segura, también es la más tardada. Aquí tenemos un paciente con una neoplasia en el vaso. Vemos que es un paciente pequeño, donde tenemos sus pruebas de sangre, su electro. Vamos a monitorear el corazón, monitorear oxigenación. Y como les decía, al saber que es un paciente de talla pequeña, tenemos la posibilidad de que no sea una neoplasia grande, de que no sea un hemangiosarcoma. Tenemos más posibilidad de tener algo benigno. Y vamos a hacer una incisión desde el gifoides hacia caudal, a la altura de la cicatrización umbilical o ligeramente más caudal. Y vamos a hacer la incisión del tamaño necesario para que podamos retirar o exponer el vaso sin tener complicaciones para sacarlo, porque si tenemos complicaciones podemos traccionarlo de más y generar algún sangrado. Ahí, si se fijaron, vemos la masa en el vaso. Ahí estamos retirando el vaso con cuidado para no lacerarlo, porque eso nos genera sangrado. Revisamos el vaso y vemos que tiene esta pequeña masa que se había diagnosticado en un estudio de chequeo general de paciente geriátrico. Y vamos a hacer esa técnica en donde vamos a ir ligando los vasos cerca del parénquima del vaso, ligando vaso por vaso, asegurándonos que queda perfectamente bien ligado, haciendo disección entre la grasa. Es una técnica que les decía es tardada, pero es muy segura. Nos vamos a mantener alejados de las ramas que van hacia el páncreas, alejados de la gastroepiploica izquierda, y vamos a asegurarnos de retirar perfectamente el vaso sin ningún riesgo, sin ninguna posibilidad de sangrado. Entonces ahí vamos ligando poco a poco. Podemos ir ligando y cortando, o ligar todos los vasos y finalmente poner unas pinzas. Como les decía, es una técnica sumamente segura, no siempre posible, porque muchas veces la neoplasia misma, que es tan grande, abarca parte de la irrigación y no nos permite identificar los vasos en esa zona. Una vez que terminamos, vamos a dar unos minutos para ver que no haya ningún sangrado. Debemos revisar el resto de la cavidad abdominal para determinar si hay o no sangrado. En general se recomienda, cuando hay una neoplasia importante, aprovechar para tomar una pequeña biopsia del hígado. La biopsia, ¿cómo la podemos tomar? Con una sutura en forma de guillotina en el borde del hígado, o podemos utilizar un punch de biopsia de piel que esté estéril. Podemos hacer un corte con el punch en el hígado, quitamos ese fragmento y ponemos un satín hemostático para evitar el sangrado. Entonces, si hay una neoplasia y vemos el hígado aumentado de tamaño, o en realidad casi en cualquier caso conviene tomar una biopsia del hígado para saber en qué condiciones está nuestro paciente.
Aquí estamos suturando la línea media. Colocamos unos refuerzos, una sutura subdérmica, puntos en piel y terminamos la cirugía. Tenemos otra opción cuando queremos hacer este tipo de cirugía en que ligamos vaso por vaso y es con la ayuda del LigaSure. LigaSure va a cauterizar y nos va a permitir cortar vasos hasta de 7 milímetros. Entonces aquí vemos cómo colocamos el equipo, la pinza se cierra, se activa el sistema de coagulación y cuando se oye el sonido de que ha coagulado de manera correcta esos vasos, activamos nosotros el corte y esto nos permite hacer mucho más eficiente la cirugía, disminuye los tiempos de manera importante y vamos viendo cómo cauterizamos y cortamos, cauterizamos y cortamos y podemos retirar un vaso en muy pocos minutos, sobre todo en un paciente pequeño como este. Nos lleva muy poco tiempo, es muy seguro, no dejamos material de sutura, así que si tienen esta posibilidad, pues definitivamente vamos a acelerar el proceso de la cirugía. En este caso vemos que es un vaso que no es muy grande, no tiene adherencias, no tiene el aumento con adherencias a la neoplasia, pero hay veces que nos topamos con neoplasias muy grandes, con muchas adherencias, en donde este equipo nos ahorra muchísimo tiempo y nos permite trabajar rápido, sobre todo en pacientes que posiblemente no están tan estables como quisiéramos. Y ahí vemos cómo esto... Aquí tenemos otro paciente. El uso del electrobisturí siempre también muy útil. Recuerden la incisión del tamaño necesario para que la neoplasia o el vaso entero salga fácilmente y no se desgarre. Hemos tenido casos en donde solo en el intento de exteriorizar el vaso, los dedos laceran el parénquima y empieza un sangrado que nos obliga a acelerar el proceso de la cirugía. ¿Okay? Aquí vemos que es una neoplasia mucho más grande y vamos a ver que podemos hacer otro tipo de cirugía en donde podemos generar paquetes de vasos sanguíneos para retirarlo de manera más eficiente. Entonces aquí estamos ligando la arteria esplénica, en donde muchas veces colocamos una doble ligadura, ya que tiene una presión que viene directamente del tronco celíaco con una fuerte presión en la arteria y tratamos de poner doble ligadura. Ahí estamos ligando parte del aumento que se ha adherido a la zona en donde esta neoplasia seguramente sangró. Es común encontrar que estas neoplasias tengan adherencias porque en algún punto pueden haber sangrado, el epiplón sellaba ese sangrado, el paciente se recuperaba, se absorbía la sangre que había en la cavidad abdominal y después volvía a sangrar y volvía a presentar signos. Entonces, para realizar este tipo de técnicas, dependiendo el libro o la literatura que ustedes encuentren o revisen, vamos a ver que recomiendan, en este caso, una técnica de 3 nudos, en donde vamos a ligar las arterias cortas en una sola ligadura, la gastroepiploica en otra, y a la base de la esplénica otra ligadura. Son básicamente 3 ligaduras con las que se pueden retirar una neoplasia de vaso. Esta es otra imagen que encontramos en un artículo del doctor Smith, en donde él recomienda 4 ligaduras. Si se fijan, en este caso tenemos la arteria esplénica y aquí se está respetando la arteria gastroepiploica izquierda. Estamos colocando una ligadura más cerca de la zona del parénquima, en donde nos aseguramos de que las ramas pancreáticas no están involucradas. Vamos a liberar la gastroepiploica y vamos a hacer por lo menos
4 ligaduras en las que podemos retirar el vaso rápidamente, respetando un poco más la irrigación. Entonces son diferentes técnicas en donde vamos a ir tratando de realizar la que nos acomode más, la que menos daño genere, la que nos asegure que vamos a tener ligaduras bien colocadas sin riesgo de que tengamos pérdida de estas ligaduras y algún posible sangrado. Vemos en este caso una masa, un tamaño muy importante. Exponemos el vaso en su totalidad. Y vamos a ir ligando por paquetes para hacer una cirugía rápida en donde con pocas ligaduras podamos retirar el vaso fácilmente. Esta es la zona de la arteria esplénica. Otra ligadura para retirar muchas veces adherencias que se han hecho del epiplón, las arterias gástricas cortas. Y bueno, con estos ejemplos, pues básicamente lo que quería transmitir es la importancia de conocer la anatomía del vaso, su irrigación, las diferentes técnicas, la importancia de saber que hay neoplasias malignas con un pronóstico reservado malo, pero también hay la posibilidad de tener hematomas en muchos casos que tienen muy buen pronóstico y que no se pueden diferenciar macroscópicamente. Hay tratamientos de quimioterapia para apoyo a los pacientes con hemangiosarcoma que van a prolongar un poco el tiempo de vida, pero no mayor cosa. Con esto terminamos este tema. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Los espero con el próximo tema. Gracias.